mirada de ambos guerreros era tan intensa que en el aire se comenzó a sentir la fuerte presión del ambiente. Y de una veloz movimientos ambos ya estaban frente a frente con un veloz golpe que el mismo espacio y tiempo se detuvo por completo por la brutalidad de la velocidad de los dos guerreros. Lu esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe que por un segundo el tiempo lo detuvo por completo a la vez que le dejó ir una veloz patada. Goku no fue capaz de ver la que le dio de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con mucha dificultad, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde ya que había recibido un fuerte golpe que el brutal golpe capaz destruye el mismo espacio y tiempo de la dimensión de donde se estaban encontrando. Lu solo tenía una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una alta velocidad que el fuerte golpe se formó un gran dragón. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No estoy siendo capaz de ver los fuertes golpes, eso debería ser imposible, diría Goku, el cual fue impactado por dos brutales golpes que salió impulsado de nuevo mientras a una gran velocidad se ponía de pie, que fue demasiado tarde nuevo que fue impactado con brutalidad por más golpe que solo sentía como algunos músculos fueron desgarrados y huesos eran destruidos por los brutales golpes. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes hacer, no me hagas reír, pensé que me darías más batalla pero tal parece que es todo lo contrario, solo eres un simple juguete, diría Lu, la cual veía al guerrero desde las alturas con una pequeña sonrisa. No me digas que ahora no puedes con ella, Goku, meterte en la batalla, deja de pensar en ese futuro que no vas a estar involucrado, diría Kakaroto, el cual sentía cada golpe como si él fuera. Maldición, he sentido como mi ki ha desaparecido de golpe. ¿Qué estás haciendo mal? Siento cada meridiano de poder que es destruido en vez de ser reparado. Kakaroto, dime que no estás haciendo todo mal, diría Goku, el cual escupió un bocado de sangre a la vez que se ponía de pie, pero se tambaleaba porque sentía como su cuerpo era sometido a un poder diferente, sentía su mundo que se caía en mil pedazos. Maldición, Kakaroto, cambie de posición y hazte cargo. ¿Tú por qué has hecho el caos que te mencioné en el mar espiritual? Mira la red mirinal como la tienes, un caos, diría Eternidad, el cual apareció al sentir que el ki de Goku estaba desapareciendo, o sea era más débil de lo normal. Maldición, es hora de enfrentar mis miedos, diría Kakaroto, el cual tomó la posición de Goku y en ese gran planeta solo se oscureció y un ki siniestro fue liberado mientras la sonrisa sádica de Kakaroto se veía ya que ahora su poder demoníaco había cambiado y mucho, ahora era más frío que antes. Vaya, por fin sales de tu escondite, rey de los demonios, diría Lu en burla al ver al guerrero. Ella sabía que él era frágil en su orgullo. Jaja, así que esta es la inútil que te estaba poniendo en apuros. Vaya Goku, qué estúpido eras al dejarse golpear por sus golpes, diría Kakaroto, el cual de golpe pasó a la fase 2 de los demonios, ojos pupurpa y contorna oscura. Vaya, me subestimas y mucho con ese poder mediocre, diría Lu con una pequeña sonrisa ya que sabía que el actual poder del guerrero era muy débil. ¿Quieres que lo pongamos a prueba?, diría Kakaroto, el cual ya se había movido a una velocidad insuperable que nadie fue capaz de verlo. Imposible cómo fue capaz de moverse a esa velocidad, debería ser imposible en ese estado de poder, diría Lu, la cual cuando lo vino a ver ya había sido impactada por un brutal golpe pero solo salió impulsada unos cuantos metros mientras se confundió al ver eso ya que ese golpe no fue nada para su cuerpo. ¿Es en serio ese fue tu mayor golpe? No me hagas reír, hasta una hormiga golpea más fuerte, diría Lu en burla cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Maldición, ¿qué pasa? Mi fuerza es muy débil, pero mi poder no, esto no debería ser así, diría Kakaroto, el cual logró esquivar el fuerte golpe que por unos centímetros casi le da de lleno mientras se ponía a una gran velocidad detrás de la guerrera y le volvió a lanzar un fuerte golpe que todo se detuvo por completo, pero al impactar el fuerte golpe él sintió como si impactara el misma arma de Akame porque no pudo destruirla del golpe. Lu solo se rió al ver los intentos desesperados del guerrero. ¿Qué harás, Kakaroto? Ahora todo está en tus manos, destruir a el demonio o que él destruya a tu hija, así que decide qué hacer, diría Eternidad, el cual estaba serio por la situación. Pues qué pasa, mi fuerza es muy débil, pero a diferencia de mi poder que es muy estable, que antes esto no debería ser posible, diría Kakaroto serio. Eso es debido que has perdido el pilar del poder principal. Goku está inconsciente, lo cual tu poder ha disminuido. Bueno, la fuerza como tal la has perdido al 70%, solo posees un 30% o aún menos porque no sé cuánta fuerza logra poseer el guerrero al final, sabes más que nadie que él es una máquina de matar, lo cual nosotros no somos capaces de comprender su máximo poder al final, diría Eternidad. Maldición, él me lo dije, pero yo de terco siempre dije que mi fuerza seguirá igual cuando él desaparezca de mi cuerpo, pero ahora no puedo usar el máximo poder la fase final porque él aún no está consciente. Maldición, esto se me complica por mi estupidez, diría Kakaroto, el cual veía a la guerrera serio.
¿Qué es lo que pasa? Porque esa mirada, ¿tienes miedo de que te elimine de un solo golpe? ¿O qué diría Lu, la cual me tenía una pequeña sonrisa, pero de golpe cayó de rodillas frente al guerrero? Maldición, ¿cómo es posible esto? Ay, ya sé, esos malditos ojos no dejan de verme, la maldita mirada de penitencia, el poder que puede someter a cualquiera por más fuerte que uno sea, diría Lu, la cual se estaba poniendo de pie con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, has logrado vencer ese poder, pero podrás destruirme, eso ya lo veremos, diría Kakaroto, el cual liberó el 100% de su poder en esa fase, solo su mirada impone respeto. Aún me sigues subestimando, pero ya veremos cómo te sale dicha confianza, diría Lu, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, que el mismo espacio y tiempo tembló por la magnitud de su velocidad. Muzan en su palacio solo veía eso con una pequeña sonrisa, al final todo estaba saliendo como él quería, que los guerreros llegaran debilitados a donde él y destruirlos de un solo golpe. Arturia veía eso y solo mantenía una pequeña sonrisa porque sabía que ese guerrero, por más estúpido que se vea, siempre tiene una carta bajo su manga, y esta vez no era la excepción. El guerrero tiene un as con el que puede destruir a los demonios, pero con un gran costo, como todo gran poder. Ay, Goku, siempre sales afectado por un inútil como Kakaroto, diría Rin. Ya veía el caos que tenía Goku internamente. Maldición, y sin Goku mi padre pierde el 80% de su fuerza, o más, diría Ayame, la cual veía el mar interno de los dos guerreros. ¿Cómo es posible eso? Debería serlo mi padre, es el demonio más fuerte, nadie es rival para él, diría Akame, la cual veía eso preocupado por su padre. Ay, Akame, neta tan estúpida eres, al no ver bien la realidad. Kakaroto vive gracias a Goku, el poder explosivo de la bestia de Goku es quien le da la fuerza y poder casi infinito a Kakaroto. Él como demonio no es capaz de liberar dichas cantidades de poder, aunque entrene siglos él no es capaz de hacer lo que hace Goku en una batalla, diría Rin sería al ver a Akame. Rin tiene razón, Goku es el pilar principal de mi padre, el poder de él no sobrepasa a nadie y lo has visto, siempre ha estado al borde de la muerte en cada batalla, pero así pasa siempre, él no es un guerrero, solo sabe ser rey, fue mimado desde su nacimiento, nunca fue llevado a la misma muerte, a diferencia de Goku él se ha enfrentado a la muerte siempre en batallas desde niño, hasta ser el rey que fue en su dimensión, y aún así él se sacrificó para intentar salvarla pero no pudo. Mi padre no haría algo como eso, prefiere vivir el sacrificarse por unos guerreros que ni conoce, diría Ayame sería al ver a la guerrera. ¿Cómo es posible que hables mal de tu mismo padre, el guerrero que te dio la segunda oportunidad de vivir, diría Akame sería. Akame, Ayame solo dice la verdad, tu padre es un débil que no es capaz de hacer nada más que alardear de su gran poder, pero cuando de verdad él solo es un simple débil, diría Rin sería. Ustedes solo sienten envidia del poder de mi padre, les gustaría ser unas demonio pero no pueden, diría Akame, la cual no entendía la realidad. Vaya, Akame, realmente estás estúpida, no sé cómo es posible que aún sigas así desde esa batalla, creyendo cosas que no son la verdad, pero bueno, yo no te diré nada, al final, cuando alguien es realmente estúpido así, se queda para siempre, diría Rin, la cual tenía un semblante serio al sentir ki alrededor de ellos. Lo sientes, ¿verdad? Los pilares sienten esta dimensión, hay 3 ki fuera de este espacio dimensional, diría Ayame sería. No sé cómo sienten eso si ellos no han sido entrenados para ver a través o sentir el ki en una dimensión paralela, diría Rin sería. Mi madre capaz le haya enseñado eso, recuerda, ella sabe cosas de esta dimensión que nosotros no sabemos, diría Ayame, la cual cerró sus ojos. Bien, solo espero que ellos no intenten entrar porque solo vendrán por su muerte, ellos no son fuertes, solo son débiles, que no sería capaz de soportar una batalla a muerte con el dios de los demonios, diría Rin sería. Ahora mil capaz de infinidad, diría Ayame, cuando un poder rosado cubrió todo el espacio dimensional, ella tenía grandes cantidades de poder para hacer eso, capaz de protección en dimensiones como esas de pequeñas. Bien, con eso creo que no serán capaces de pasar, bueno, si mi madre les ayuda es posible que si la atrapa bien se diría Ayame sería. No creo que le ayude, pero bueno, dejemos todo a la suerte, diría Rin sería. Akame solo veía eso sería, ya que no sabía qué hacer, las dos guerreras solo actuaban como si nada pasara sin darle importancia a su padre, que podría morir, lo cual eso no le estaba gustando. Rin, lo harás verdad o no, diría Ayame, al ver a los ojos de la guerrera y lo que tenía pensado hacer. No lo dejaré, al final ella sabe qué hace si muere en batalla, ella será lo que lleva internamente, se lo dejaré, al final no quiere que se la quite, diría Rin Seiba. Bien, no te preocupes por ella, diría Ayame. Ahora los movemos en la batalla. Kakaroto solo tenía una gota de sudor al ver a la guerrera y su inmenso poder, que era igual o más superior a él, pero en fuerza él se queda corto. Vaya, así que así se ve cuando un demonio no sabe qué hacer, vaya qué patético te ves, lo sabías, no, diría Lu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero.
Maldición, ¿qué es lo que le pasa a mi cuerpo? No puedo moverme, siento temor, no sé por qué ahora me pasa esto, diría Kakaroto, el cual suspiró y a la vez que cerró sus ojos y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso dejó pura destrucción por la brutalidad de la velocidad que llevaba. Lu solo dio una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que Kakaroto salió perdiendo en la fuerza del impacto, que salió impulsado a la vez que se ponía de pie y se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Lu solo esquivó el fuerte golpe y le dio una tremenda patada que solo se escuchó el crujir de los huesos del guerrero a la vez que salió impulsado hasta impactar brutalmente el suelo a la vez que se ponía de pie. Viendo a la guerrera, él no sabía qué hacer ahora. Cada golpe que recibió le causaba un fuerte daño, pero su sangre de demonio la repara el daño que le genera cada golpe que recibe mientras se ponía de pie al ver a la guerrera. Ahora despierta, demonio completo del rayo nato, volvamos uno y luchemos hasta el infinito, diría Kakaroto, cuando su fuerza aumentó aún más a la vez que se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Lu solo vio eso y solo sonrió a la vez que se movió a una gran velocidad y lanzó el tremendo golpe a una gran velocidad. El brutal impacto de sus puños fue descomunal que hizo temblar ese gran planeta por la magnitud de sus golpes, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran brutales que hacían temblar ese gran planeta. Dos veloces rayos se movían a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales. Por cielo y tierra se movían los dos guerreras, dándose fuertes golpes que cada uno eran descomunales. Ni uno cedía terreno contra el otro, la batalla estaba siendo intensa por donde se iban moviendo los dos guerreros, solo se iban impactando fuertes golpes que nadie los podría ver por la brutalidad de sus velocidades. Kakaroto se movía a unas grandes velocidades mientras iba lanzando fuertes golpes que cada fuerte golpe que él lanzaba era brutal, pero como toda gran fuerza tiene sus límites y la de él estaba llegando a su límite o aún no. Lucy tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que cada uno la hacía temblar el cuerpo hasta que se descuidó tan solo unos segundos que fue impactada por una brutal patada que fue enviada hasta estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una inmensa explosión mientras se volvía a poner de pie, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Vamos, poneos de pies, esta batalla aún no se termina y lo sabes, dame más batalla que quiero divertirme un rato, llevo tiempo que no lo hago, diría Kakaroto, el cual mantenía una pequeña sonrisa a la vez que veía a la guerrera. Como es imposible para un segundo, para otro lo perdí de la vista. ¿Cómo es posible? Eso es que no es posible. Debería ser imposible, diría Lu, la cual veía al guerrero y estaba confundida aún por lo que había pasado, que no había sido capaz de verlo en ningún segundo. ¿Qué pasa? Porque la cara de idiota, diría Kakaroto, el ver a la guerrera con una pequeña sonrisa al ver que no sabía qué había pasado y que todo había sido en cuestión de microsegundos. Pues no te sientes la gran cosa solo porque has logrado darme un solo golpe. No me hagas reír, hay guerreros que superan eso y me han dado golpes de verdad nada como los tuyos, diría Lu, la cual solo tenía una pequeña sonrisa. Kakaroto, será mejor que uses tu verdadero poder si no quieres morir en los próximos golpes, y lo sabes, dicha guerrera no está jugando para nada, diría Eternidad, el cual estaba serio. Lo sé, pero mi fuerza explosiva que tuve por unos segundos solo fue por un momento, no sé cómo es posible eso, antes la fase de dominio completo era perfecta, ahora no puedo usarla por poco tiempo nada más, no sé qué pasa, diría Kakaroto serio. Es por lo mismo que te mencioné, eres demasiado débil, tu fuerza no compite cuando está Goku, aparte que tienen la red merinal dañada los dos, así que se les vuelve imposible usar su verdadera fuerza, diría Eternidad. Y es por eso que no quería el poder de un eterno, sabía que esto me iba a pasar, pero ya que ahora tendré que arreglármelas yo solo porque el inútil no sabe hacer nada sin mí, diría Kakaroto, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Inútil, dice, cuando por culpa de él la red merinal del guerrero está destruida, diría Eternidad en sus pensamientos. Lu solo lanzó un veloz golpe a una gran velocidad también. El brutal impacto se creó una fuerte explosión que creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso, de la cual Kakaroto empezó a lanzar fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iba lanzando hacía temblar ese gran planeta. Lu solo estaba esquivando los fuertes golpes y de una veloz patada que lanzó le dio en toda la cara al guerrero. Kakaroto no fue capaz de verla, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible esto? Odio esto, ya me cansé de depender de otros, es momento de que me ponga a jugar en serio, diría Kakaroto serio. Pero Eternidad se empezó a reír por lo que había escuchado, su risa era brutal ya que lo que dijo el guerrero fue fuera de lugar.
¿Qué es lo que te causa tanta risa? Dime maldito, diría Kakaroto, el cual estaba serio su mirada y su poder ahora estaba siendo brutal. Has dicho que estabas jugando cuando estabas siendo humillado, pero haya tu diría eternidad. Tú solo guarda silencio y observa, diría Kakaroto cuando empezó a liberar su poder que hacía temblar ese gran planeta hasta hacer la liberación completa de su máximo poder, la fase 3 de los demonios. Su poder era brutal que sus intimidantes ojos pondría a temblar a todos los demonios por su intensa luz carmesí que lanzaba al solo verlo. Imposible, su poder ahora es diferente, esa fase se los dijo, pero ahora que la veo es espectacular, pero espero no solo sea la apariencia, diría Lu en sus pensamientos, mientras veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Estúpida, le diría Kakaroto al oído. Lu se sorprendió que en ningún momento vio al guerrero que se hubiera movido, y cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, que dicha explosión destruyó kilómetros a su paso. Kakaroto a una salvaje velocidad se volvió a mover con un fuerte golpe, que el mismo espacio y tiempo casi se destruye por la brutal velocidad. Lu solo se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que recibió un fuerte golpe, que el brutal impacto la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una salvaje velocidad se ponía de pie, esquivando los feroces golpes que iban a donde ella. Vamos, demuestra lo que tanto estabas hablando, demuestra ese gran poder del que tanto hablas, diría Kakaroto, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. Vaya estúpido, sigues siendo no destruirla ahora, si ella aumenta su poder tú no serás rival, para ella no ha luchado en serio, y si lo hace estarás perdido, diría Eternidad serio, ya que sabía las consecuencias de eso. No te metas donde no te llaman, ¿acaso eso nunca te lo enseñaron? Pues ahora aprende a guardar silencio, diría Kakaroto, el cual estaba serio al ver a la guerrera, pero su sonrisa fue borrada al sentir algo. Lu de un momento para otro empezó a liberar su poder, que su poder era descomunal, que hacía temblar ese gran planeta. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, hasta de un fuerte grito desgarrador de la guerrera pasó al 160% de su poder, que el planeta apenas soportaba el gran poder de la guerrera, mientras una sonrisa se formó en su rostro al ver al temor del guerrero. Imposible, el poder de ella es brutal, ¿cómo puede existir alguien que pueda aumentar su poder a esa escala? Debería ser imposible alguien que tenga esas grandes liberaciones, diría Kakaroto, el cual sintió de un segundo para otro una infinidad de golpes que le habían impactado, que cada brutal golpe lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. Mientras se ponía de pie viendo a la guerrera, él no sabía qué había pasado, ya que todo fue en unos segundos. Vamos, no me hagas reír, ese es el máximo poder o la máxima reacción del gran rey de los demonios, Kakaroto, diría Lu con una pequeña sonrisa. Ahora ves por qué te dijo que luches en serio y terminan las batallas rápido, porque si no la pasas así de mal, y ahora hasta cargo, diría Eternidad, el cual veía que Goku se había recuperado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Diría Goku, el cual sentía como su cuerpo estaba destruido parte por parte, su ki había sido destruido por completo. Pues pregúntale a tu gran compañero, que no sabe hacer su trabajo como debe de ser, diría Eternidad, el cual veía seriamente al guerrero. Maldición, Kakaroto, solo tenías un maldito trabajo y era reparar mi daño interno, pero veo que no puedes hacer algo tan simple como eso, diría Goku, el cual liberó el 100% de su ki interno, el cual se comenzó a reparar, pero iba lento, eso le iba a tardar unos minutos, pero tendría un éxito ya que su ki interno era brutal. Ahora tiene tu fuerza no al 100%, pero al estar recuperado recuperas muchas virtudes, así que gana, o si no tu futuro será algo loco, diría Goku, el cual una sonrisa que Kakaroto al verla le dio un temor. Quiero decirte que es mejor que seas libre, libera el máximo poder de una bestia y pon a todos estos demonios a tus pies, como todo debe ser, diría Eternidad, el cual se fue del lugar, dejando al Saiyajin, que ya había logrado reparar un 10% de todo el daño que tenía su red merinal, y eso que le hacía falta mucho, pero al hacerlo rápido para que Kakaroto no muera lo hacía a una velocidad que su red merinal sufría. Kakaroto solo tenía una pequeña sonrisa cuando se movió a una alta velocidad con un fuerte golpe, que el mismo espacio y tiempo se destruyó por salvaje velocidad con un fuerte golpe. Vaya, esa es la máxima velocidad que logras, no me hagas reír, diría Lu, la cual no se dio cuenta y fue impactada por un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión a la vez que se ponía de pie a una gran velocidad, pero siendo demasiado tarde, que fue impactada por otro fuerte golpe que volvió a salir disparada hasta impactar unas rocas, que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y esquivó el brutal golpe que casi le daba de lleno. Kakaroto impactó el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese gran planeta. Maldición, deja de moverte, ¿no ves que te quiero acabar rápido? Diría Kakaroto, el cual veía a la guerrera que había tomado distancia.
¿Acaso me crees tan estúpida para dejarme matar? Diría Lu, la cual a una descomunal velocidad se movió con un fuerte golpe que a su paso todo fue destruido por la gran velocidad y fuerza del golpe. Vaya, así que ahora quiere jugar en serio. Esto se volverá interesante, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera a donde se movía. Ella te gana por un 60% de su gran poder, así que ahora demuestra que los porcentajes solo son inventando, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Claro, ahora pondré a mis pies a esta niña, diría Kakaroto, el cual también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros se movían a unas grandes velocidades, que el mismo espacio y tiempo se iba destruyendo por las grandes velocidades de los guerreros. Al impacto de sus puños se creó una fuerte explosión, que la brutalidad de la explosión fue brutal, que hicieron un gran cráter debajo de ellos, de la cual empezaron a darse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que el mismo planeta casi explota por su inmensa batalla. Por cielo tierra, por todo el gran planeta solo se veían a los veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes que ni uno cedía terreno. La batalla se veía muy reñida por ambos lados. Kakaroto por unos segundos vio la guardia baja de la guerrera y le dejó ir un tremendo golpe, que el mismo espacio y tiempo se destruyó por completo, que todos se quedaron inmóviles como seres sin vida viendo hacia la nada. Lu solo fue impactada por el fuerte golpe, que salió disparada hasta atravesar el gran planeta, que se creó una inmensa explosión a la vez que el planeta fue destruido por completo. En el espacio solo se veían a los dos guerreros, una con múltiples heridas, pero con una pequeña sonrisa. Ella no la borraba por más golpes que recibiera. Kakaroto solo la veía mientras sus heridas sanan lentamente, mientras veía cada red del cuerpo de la guerrera en busca de los puntos más vulnerables. Maldición, ¿cómo es posible que este Saiyajin sea más fuerte que el otro? Eso no debería ser posible, diría Lu, la cual se limpia la sangre que salía de su nariz. Jajaja, no me hagas reír, te enfrentaste a él pero no usó ni el 10% de su máximo poder. Si sabes perfectamente de él sabrás a qué me refiero, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Bueno, tienes un punto, él solo usó una fase, lo cual tengo la información que él posee más, pero igual lo hubiera humillado, diría Lu con una pequeña sonrisa. ¿Conoces la rodilla?, preguntó Kakaroto serio. No, diría Lu sería. Pues el que te pega con la rodilla, diría Kakaroto, el cual le dio un fuerte golpe que solo escuchó el crujir de los huesos de la guerrera. Eso te lo manda Goku, diría Kakaroto, que vio que la guerrera salió disparada hasta impactar el suelo. Maldición, el que se cree el gracioso, y creo que eso no era hacia, diría Lu, la cual se ponía de pie y detiene el fuerte golpe que iba a donde ella, que casi le da. Vaya, no me hagas reír, has logrado detener mi golpe, sí que eres sorprendente, pero dime cuántas veces vas a lograr hacer eso, diría Kakaroto, el cual lanzó una veloz patada. Lu esta vez no fue capaz de detenerla, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. Vaya, ese gran 160% de poder está quedando corto, ¿o qué es lo que pasa?, diría Kakaroto, el cual veía a la guerrera que tenía varias heridas y huesos rotos. Maldición, ¿qué es lo que pasa? Desde que él me impacta golpe, de verdad su fuerza ha aumentada, siento como mi poder va en decaída. ¿Será que usa una habilidad? Pero si fuera así me diera cuenta, y no lo veo, diría Lu en sus pensamientos, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que te rindes, si lo haces te dejaré vivir y serás una de mis sirvientes cuando destruya a los demonios, diría Kakaroto, el cual tenía una pequeña sonrisa. Jaja, ni en tus mejores sueños tendrás a una hermosa chica como yo a tus servicios, diría Lu seria. Jaja, hermosa de dónde, diría Kakaroto en burla. Maldito, ahora verás a la muerte en carne y hueso, diría Lu, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que el mismo espacio y tiempo se detuvo de nuevo. La dimensión de Muzan estaba siendo muy afectada en ese aspecto del tiempo, que los guerreros lo habían destruido por completos, así días se habían convertido años en segundos, o todo se volvió un caos, la realidad completa. Kakaroto solo esquivó pero con mucha dificultad el fuerte pero un veloz rodillazo le dio de lleno, que lo sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo dos veloces patadas que iban a donde él. Vaya, aún posees espíritu para seguir luchando, diría Lu, la cual tomó distancia a una gran velocidad y lanzó su ataque atómico. Maldición, ahora entiendo por qué se estaba guardando la mayoría de golpes, estaba creando un ataque de esas grandes magnitudes, diría Kakaroto en sus pensamientos. Usa la última técnica, ya sabes que es, pero la cual pagas grandes consecuencias ya que no eres alguien hábil con la espada, diría Goku serio. Lo sé, pero usaré mejor el vacío infinito ya que es mejor, ya que no usaré mucho poder, una técnica solo y con un final te los gustará, diría Kakaroto serio, pero a la vez tenía una sonrisa.
No, ya que si usas un poder entre dimensiones quedarás peor. Recuerda tu estado que aún no es el mejor para usar el poder de la técnica vacío y lo sabes muy bien, diría Goku serio, ya que sabía la técnica y sus grandes costos, por lo cual a él le afectará aún más al estar en el cuerpo débil. Bueno, tienes un punto, pero la técnica final será, diría Kakaroto, cuando su temible espada la estás bien, diría Akame, la cual se movió a gran velocidad y le dejó caer ki del rayo. Fue enviada de una fuerte patada de Rin lejos. ¿No ves, estúpida, que él aún no es capaz de canalizar grandes cantidades de poder más del rayo? Usó la postura del sol, su cuerpo arde, aún no ha asimilado el gran poder que se logra obteniendo la postura, diría Rin sería. Bien padre, ya se ha acabado una de las batallas y ahora toca las más difíciles, pero ¿estás seguro de poder, ya que tu estado es fatal y tú mismo lo sabes? Diría Ayame sería al ver al guerrero. Lo sé, mi cuerpo está destruido por completo, pero no importa, claro que podré batallar aún más, solo debo meditar unos minutos, estabilizar mi ki interno y estaré al 100% de nuevo y demostraré quién es el verdadero rey demonio, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Así, pero el rey, creo que te falta un largo camino y lo sabes perfectamente, aún no eres un ser que pueda soportar el verdadero poder de un de los demonios, lo sabes perfectamente, diría Eternidad, el cual sentía que ahora sí se viene una guerrera. Lo sé, pero con entrenamientos todo es posible, no lo olvides que todo gran poder lleva gran entrenamiento, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Pero así como tú que eso ni lo haces, será imposible hacerlo, tu cuerpo es demasiado débil, solo aguanto un movimiento de la postura solar a diferencia de mi cuerpo, que fui capaz de hacer 2 a 3, si pagando grandes costos, diría Goku serio. Recuerda que eres una bestia, como tal lograr una resistencia superior a la mía, tu cuerpo de Ozaru es mejor que yo, diría Kakaroto serio. Bueno, tienes un punto, pero dejarlo al final, así que podrás hacer algo bueno al final, eso espero, porque si no estamos más muertos, diría Goku, el cual se ponía en meditación para seguir estabilizando su ki. Vaya confianza te tiene, diría Eternidad, el cual se fue del lugar con una pequeña sonrisa. Pero en eso todo el ambiente empezó a cambiar, puertas se abrían, un gran castillo se vio donde los guerreros empezaron a caer, una fortaleza dimensión se empezó a ver, el mismo castillo del infinito que donde iban pasando parecía infinito, sin tener un fin como tal, hasta caer de golpe en el suelo del castillo. Los guerreros estaban confundidos de lo que había pasado en tan solo segundos. Pero ahí sentía la presencia de cientos de demonios poderosos y muchos más presencias que solo eso los ponía a temblar a los más débiles por el ki familiares que sienten. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y suscribirte para más capítulos de esta saga, que ahora la batalla final va a empezar en la fortaleza dimensional de Muzan.